Diría Bertolt Brecht que un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. ¡Justicia pedimos! ¡Justicia pedimos! Porque este es nuestro movimiento y vamos a luchar por ella hasta que se haga justicia. Hay por ahí una frase de Facebook que dice algo así como la circulación de las ideas o de las visiones contemporáneas es más enseñarte, mostrarte dónde ver que decirte qué ver. Eso es más decimonónico, decirte qué ver. Entonces para nosotros yo creo que el libro es algo así, es hacer un ensayo, un experimento de enfocar algo que se enfoca de otras maneras, de una manera distinta, y de asomarse desde un lugar distinto a eso y luego conversar qué viste, cuál es la diferencia, qué otras cosas ves, qué otras cosas podemos ver. Entonces en ese sentido el libro es un detonador de un diálogo, de conversaciones sobre si lo miramos desde el punto de vista estético, ¿qué pasa? Bueno, esa es una manera de presentarlo primera, y yo creo que otra forma sería, como jugaba hace un momento, ¿de cuántas maneras se puede ver algo como 132? ¿Qué aprendemos de ellas? Si lo vemos desde una perspectiva estética, ¿qué sucede? Y luego ya en una especie de balance es, de pronto vemos más cosas si lo vemos desde el punto de vista estético. Esa sería la hipótesis del libro. Puedes ver más cosas si lo ves desde el punto de vista estético. Hay una imagen que le gustó de las charlas y del texto, le gustó mucho a nuestro amigo, a Gabriel, que quiero recuperar porque a mí también me gusta mucho. En algo así como Historia de las Mentalidades, que así se llama, uno de los enredos, uno de los nudos de Historia de las Mentalidades es qué detonó la velocidad de cambios de siglo XIX a siglo XX. ¿Por qué el siglo XX fue tan dinámico? ¿Por qué pasaron tantas cosas? Entonces decir que fue que el capitalismo, que no sé qué, pues sí y no. Podría haber sido muy productiva la cosa, pero no tan diversa. ¿Qué fue lo que introdujo el elemento de diversidad de pensamientos? Hay indicadores como que, y es un dato que aparece en enciclopedias ahora, en el año 85, solo en el año 85, se publicaron más libros que en el resto de la historia humana hasta ese año. Por las relaciones de clase, por el capitalismo contemporáneo, la posmodernidad. No, ¿por qué? Entonces, el concepto es un concepto que es un concepto estético. La civilización es aburridísima, porque garantiza estabilidad de operaciones y rendimiento de esas operaciones. Es una racionalidad sobre gasto de energía. Y uno de los efectos que tiene es que libera una gran cantidad de tiempo. Y en esa cantidad de tiempo, ¿qué haces? Diletantismo, conversas, curioseas, contemplas, escuchas, ensayas, haces cosas que no sirven para nada. Entonces, por allí un psicólogo social mexicano también fascinante, Pablo Fernández Cribler, dice que a finales del siglo XIX se dio una revolución invisible, y yo estoy de acuerdo con él, en los cafés europeos. Toda esta gente que tenía tiempo para no hacer nada más que conversar, de esos cafés salió la economía del siglo XX. De esos cafés salió la ciencia del siglo XX. De esos cafés, de no hacer nada, de solo conversar, salió la filosofía, salió el arte, salieron las ideas, esas ideas que llevaron a ese momento que en el 85 se produjeron unos libros que en la historia, y solo libros, si hablamos de otras cosas, la cantidad de cosas que no sirven para nada en un sentido productivo fue inmensa, y eso nos afecta y nos hace personas distintas. Y cuando llega Internet, le da un metabolismo de circulación y de conectividad aún mayor.
Entonces, el proceso civilizatorio metió segunda. ¿Les pareció muy rápido el siglo XX? Es nada, es primera nada más. Está arrancando en una carcacha y ahí apenas avanzando. Ahora, con Internet, metió segunda el proceso civilizatorio. Y el 132 es una pequeña manifestación del mundo que viene.